Buenas noches, doctor José Fernando. Gracias por contribuir a este espacio académico, por aportarme con sus reflexiones, una buena manera de abordar una problemática que se está viviendo en Colombia, que creo que afecta en su mayoría a los adolescentes, como es el suicidio en adolescentes colombianos. ¿Qué opina usted acerca del suicidio de los adolescentes? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Orani. Gracias por la invitación. Pues en realidad en mi quehacer profesional y académico he tocado algunos temas de psicología, sin embargo el del suicidio pues es algo nuevo para mí. Siempre he pensado que el suicidio en cualquier fase o etapa de la vida es una decisión muy personal y creo que la decisión de hacerlo, o más bien la discusión de si debe o no hacerse, sigue abierta y desde diferentes puntos de vista académicos, teóricos, prácticos, dependiendo del grupo social, se tienen diferentes acepciones. Yo pienso por ahora que es una decisión muy personal y que debe respetarse, solamente eso, por ahora. Es cierto, doctor. Continuando con la dinámica, ¿usted por qué cree que se están suicidando los adolescentes colombianos? Yo pienso que la dinámica social pues se ha modificado a lo largo del tiempo. Yo creo que, y no es porque yo lo diga, sino porque múltiples textos, la historia misma nos muestra que ha habido una metamorfosis, como por así decirlo, en la que ahorita estamos en una sociedad globalizada, cargada de estereotipos que tienden a idealizar a las personas. Pienso que el acceso a las redes sociales y a la información con la misma velocidad con la que se genera la información, pues da cuenta de una sociedad en la que prima la velocidad desde todos los puntos de vista. Ya no hay tiempo de reflexionar alrededor de la vida. Yo pienso que estamos perdiendo muchos espacios de comunicación con el otro, de comunicación con la familia, de comunicación con los amigos. Entonces yo pienso que en medio de tanta información, de tanta ola de información, terminamos estando muy solos, sintiéndonos muy solos. En ese sentido, entonces yo pensaría que la sociedad globalizada lleva a sentimientos de soledad que conducen a estados de depresión y posteriormente al suicidio. Ese sería pues como mi postulado, ¿no? De acuerdo con ello, entonces, ¿cree que los medios de comunicación contribuyen a la problemática que están viviendo los adolescentes? Es decir, de alguna manera influyen para que los adolescentes tomen decisiones de suicidarse. Yo creo que los medios de comunicación se han satanizado mucho y pienso que normalmente son víctimas de innumerables críticas por parte de la sociedad y aún así no dejamos de utilizarlos, no dejamos de escuchar la radio, no dejamos de ingresar a una página X de internet, no dejamos de ver televisión, ¿cierto? De ver noticias. Los medios de comunicación yo pienso que sin lugar a dudas influyen, pero así como pueden influir en el desarrollo de este tipo de problemática, también podrían eventualmente servir para que se contrarreste, ¿cierto? O sea, yo pensaría que todo depende del enfoque que se le dé a la programación o más bien a los puntos de discusión que se generen al interior de los medios de comunicación y no solamente eso, sino también desde la educación, cómo se orienta la interpretación de la información a la que se tiene acceso a través de los medios de comunicación. Entonces, sin lugar a dudas, influyen negativamente. Sí, podría ser, pero también tienen la potestad de hacerlo de forma muy positiva, de contrarrestar las consecuencias. Estamos hablando de adolescentes específicamente. De acuerdo con ello, ¿quiénes cree usted que están en mayor riesgo? Es decir, ¿qué población específica de los adolescentes? Hablaríamos entonces en un contexto de pobreza, de vulneración de los derechos, de pronto de violencia intrafamiliar. Bueno, en ese orden de ideas me parece muy interesante la pregunta. Yo desde hace algunos años he trabajado en salud pública, no solamente ahorita más bien por estar terminando un posgrado en salud internacional, sino más bien porque dentro de mi práctica clínica odontológica me he desplazado a diferentes comunidades. Sin embargo, me gusta desarrollar una práctica odontológica y no una práctica dental. O sea, involucrarme con la comunidad y conocer un poco más allá qué factores del contexto
determinan, digamos, la dinámica de una comunidad específica. Para mi sorpresa, y yo creo que eso lo hemos visto en algunas series de televisión o en algunos documentales, los niños pobres tienden a ser muy felices y tienden a estar satisfechos con con lo que se les brinda. Entonces, digamos como que tanto como los aspectos económicos no son del todo determinantes. Yo pienso que esta problemática es multicausal o multifactorial y depende de muchos factores. Podemos tener niños con un muy buen nivel educativo, con un muy buen nivel económico y padeciendo estados de depresión severos que los llevan al suicidio. Y tenemos niños que podrían eventualmente, o adolescentes, ¿no? En este caso adolescentes, estar con dinámicas familiares conflictivas, con deficiencias incluso nutricionales y terminar siendo niños felices, ¿cierto? Entonces yo pienso que en ese orden de ideas es multicausal y por eso el rol del psicólogo es tan importante, porque aparte de ser un actor clínico, también es un actor social y definitivamente ese precisamente es el reto de ustedes como psicólogos y como formadores, descubrir cuáles son los determinantes de este tipo de problemáticas. Yo podría decir en ese momento que no hay una población específicamente vulnerable. Yo pensaría que la problemática se distribuye de forma desigual en la población. Cada comunidad requiere un estudio específico y pensaría yo que una atención o una intervención específica, no solamente desde la psicología social o desde la práctica social, sino también desde la práctica clínica e individual, ¿cierto? Que particularice el problema. ¿Cuál género cree usted que está en mayor peligro? Complicada esa pregunta, porque como bien lo estaba diciendo, pienso que no hay una distribución uniforme. Además, déjenme aclararles a usted y a sus compañeros o quienes estén escuchando, pues yo no tengo en realidad datos en la cabeza del suicidio en Colombia, ni siquiera pues en América Latina, ni en mi contexto inmediato, pero digamos que en mi contexto yo he identificado algunos casos que llamaría casos pues muy especiales, en los que he podido, digamos, alrededor de los cuales he podido indagar un poco, y no podría decir que se presenta más en hombres o en mujeres o que piense que unos u otros son vulnerables. Yo pensaría que eso ya es como podría ser un propósito, un objetivo general de una investigación específica, ¿no? Indagar alrededor del sexo, más bien de la herencia en relación con este tipo de problemáticas. Entonces no lo tengo claro y no podría decir cuál es más susceptible a este tipo de problemática. Hablamos mucho en las noticias, en nuestros contextos más cercanos, que los jóvenes están suicidando, pero carecemos de argumentos para decir qué factores están incidiendo para que ellos lleguen a tomar esa decisión. ¿Usted cree que cuáles serían esos factores? Bueno, voy a ser enfático en un punto que me llama la atención.